Yo soy Carlos Arturo Velandia Jagua, promotor de paz, ciudadano colombiano en pleno ejercicio de derechos, vinculado a la actividad pedagógica, académica y política, y como activista de la paz para todos los colombianos, para todos mis compatriotas, para mí mismo. En esta actividad de desarrollar pedagogía, de trabajar por la paz, de promover la paz, he adquirido conocimientos, he adquirido saberes que quiero compartir con todos ustedes. La paz total. Con frecuencia en mi actividad pedagógica me preguntan ¿y qué es la paz total? ¿De dónde surgió? El presidente Gustavo Petro junta dos palabras injuntables: paz y totalidad. La totalidad no admite partes, no admite pedacitos, no admite fracciones, o es todo o es nada. Sin embargo, en ambos casos, la paz perpetua y la paz total han tenido una gran utilidad, porque no solamente permite hacer cosas, avanzar en materia de paz, sino que inspiran al ser humano a mover el pensamiento, a pensar que es posible lograr la paz a perpetuidad o que es posible lograr la paz en su totalidad. Y esto se parece mucho a lo que podemos denominar es una utopía. Entonces la paz total es la utopía de los colombianos hoy. En segundo lugar, quiero plantear que la paz total tiene distintas dimensiones y maneras de interpretarla, en más distintos componentes. Hay un componente que es el más frecuente, al que más se acude y es el más fácil de ver, que es el de los diálogos y las negociaciones con los grupos armados. Esa es apenas una manera de entenderla. Desde esa perspectiva, hay 13 tableros de diálogo y negociación. De esos 13 tableros, 3 están suspendidos con las grandes organizaciones como el ELN, como lo que se llamó la Segunda Marquetalia, o lo que se ha denominado como el Estado Mayor Central de las FARC, o disidencia dirigida por el señor alias Mordisco. Con estas 3 organizaciones no hay diálogo en la actualidad. Hay unos contactos exploratorios con el Ejército de Liberación Nacional, pero los procesos están suspendidos. Eran diálogos políticos. Estas 3 organizaciones tuvieron fracciones. Con esas fracciones se desarrollan diálogos sostenidos en la actualidad, diálogos de naturaleza política, porque son considerados actores políticos alzados rebeldes, con los cuales se busca poner fin a sus conflictos a través del diálogo, la negociación y un acuerdo político de cierre de esos conflictos armados. Son organizaciones que tienen una ubicación territorial, con lo cual es posible desarrollar procesos de transformación territorial. Se están desarrollando con esas 3 pequeñas organizaciones que se llaman Comuneros del Sur, que es una fracción del ELN, Estado Mayor de Bloques y Frente, que es una fracción bastante grande del Estado Mayor Central de las FARC-EP, y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que es una fracción mayoritaria de la Segunda Marquetalia. En el departamento de Nariño tienen asiento 2 procesos muy avanzados con 2 organizaciones, con Comuneros del Sur y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que también tiene presencia en el Putumayo. Son procesos muy sólidos, procesos bastante avanzados. Cada uno de estos procesos ha completado o ha desarrollado 11 acuerdos, los cuales han sido protocolizados y están en pleno desarrollo. Llama poderosamente la atención la calidad de este tipo de acuerdos y las circunstancias en que se están haciendo. En primer lugar,
se están haciendo en medio del conflicto. No ha cesado el conflicto, no ha habido dejación de armas. Sin embargo, se está haciendo desminado de territorios, que normalmente aquí en Colombia el desminado se ha hecho después de que se firman los acuerdos finales. Se empieza a trabajar en la limpieza del territorio, de los suelos, para limpiar de minas, retirar las minas y material explosivo abandonado. Esto se está haciendo desde ya. En segundo lugar, se han hecho acuerdos de desescalamiento en los que estos grupos le bajan el volumen, ¿sí?, a su actitud bélica, como quien cierra la llave del gas de la cocina. La va cerrando poco a poco, al punto de que no hay confrontación. En este momento no hay confrontación entre comuneros del sur y las Fuerzas Armadas del Estado. Igual ocurre con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. No existe esta disposición. Es más, hay una disposición hacia no te metas en el territorio porque vamos a chocar. Del lado del gobierno hay una actitud también positiva. Las fuerzas militares asumen un comportamiento cooperante con esa situación y no buscan la confrontación, sin dejar de cumplir su papel constitucional de salvaguardar vida, honra y bienes de los ciudadanos. Esto no está en cuestión, ¿sí? Ellos siguen sin límites su función. No existe cese de fuegos, sin embargo, no hay una actividad bélica como la había antes, abierta y sin ningún tipo de pausa. En ese momento hay ese desescalamiento que permite que se puedan desarrollar procesos, ¿sí?, avanzados, construir confianzas y que la sociedad participe. Una cosa muy importante es el concepto de co-construcción. Esto está ocurriendo en Nariño, en la región de los Abades, donde tiene asiento y ha tenido presencia histórica Comuneros del Sur. Allí hay un proceso de co-construcción en la que participa la institucionalidad local, la institucionalidad departamental, las comunidades del territorio, ¿sí?, la guerrilla de Comuneros del Sur, todos en una misma dirección, construyendo cada cual, ¿sí?, lo que le corresponde. Esto es supremamente importante porque hay una asunción total del territorio, hay una preocupación y hay un sentido de pertenencia y de legitimidad del proceso, y es lo que ha permitido que el proceso avance. Además, se han logrado acuerdos tan importantes como el de desarrollar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Allá existe una instancia de carácter nacional para buscar desaparecidos que se deriva del acuerdo que se firmó con las FAREP. En el 2016 se creó una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pues esta figura se habilita, ¿sí?, para desarrollar la búsqueda, ¿sí?, de personas dadas por desaparecidas en el contexto de estos procesos. Y con una curiosidad, participan guerrilleros en el proceso de búsqueda. Guerrilleros que están en activo, ¿sí?, pero temporalmente dejan las armas, han sido capacitados, han sido entrenados y se dedican a apoyar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con unos resultados extraordinarios y únicos. Ya se han encontrado 23 cuerpos de personas dadas por desaparecidos. Esto no había sido logrado. Es decir, no hay antecedentes en las paces de Colombia que esto haya ocurrido. Primera vez, y con un grupo guerrillero que está en activo. En tercer lugar, quiero mencionar otro acuerdo muy importante en el que los grupos se han venido comprometiendo. Casi todos, en todos los tableros de paz hay un compromiso, ¿sí?, infaltable, y es el de proteger a los menores, empezando por desvincularlos de los grupos si los tienen. En segundo lugar, en no vincularlos en adelante.
Y en tercer lugar, no convertirlos en objetivo bélico, en objetivo de sus acciones. Y hay algo también supremamente importante para aquellos grupos que tienen actividades delincuenciales y criminales como el microtráfico, se han comprometido en las ciudades, ¿sí?, a no desarrollar sus actividades en las cercanías de los colegios, en las cercanías de las escuelas, en ayudar a construir entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. Esto no había ocurrido antes. De modo que cuando me preguntan a mí qué es la paz total, yo cuento estas cosas que están ocurriendo, pero que desafortunadamente no son noticia. ¿Qué son noticias? Que se dice que la paz total es un fracaso, que los grupos crecen, que los grupos esto, que se quiere mirar. No, la paz en el territorio tiene resultados a la vista y se está viendo la transformación de una manera evidente. Desde hace ya mucho tiempo, ¿sí?, los índices de delincuencia, de criminalidad en Nariño se han bajado en algunos casos casi que a ceros y se han mantenido en ceros durante largas temporadas, producto de la paz total. Se desarrollan también conversaciones con grupos armados, delincuenciales, reconocidos como de la macrocriminalidad, que tienen presencia urbana, principalmente en Buenaventura y en Quibdó, también en Medellín. En Buenaventura, algo muy interesante es que se ha mantenido durante largo tiempo acuerdos de no agresión entre ellos y se redujo, ¿sí?, los índices de homicidios en esta ciudad, en Buenaventura. Obviamente, faltan muchos otros componentes, pero en una ciudad donde estaban matando jóvenes todos los días y se estaban produciendo 10 muertes de jóvenes a la semana, que dejaran de matar jóvenes, eso es una gran noticia. Ahora, ¿sí?, a los chotas y los espartanos se sumó otra organización que se llama Los Chiquillos. Los Chiquillos ahora se vinculan al proceso, asumen el proceso y los acuerdos que se habían logrado entre chotas y espartanos, lo asumen como propio y se vinculan, ¿sí?, al proceso con nuevos compromisos, sobre todo en lo que tiene que ver con no agresión a los jóvenes, con no vinculación a los jóvenes, con cesar en sus actividades de extorsión al comerciante, al pequeño emprendedor que tiene su negocito pues en el barrio. Esto ya no está ocurriendo. Eso también es paz total. De modo pues que hay múltiples maneras de entenderla. Igual está pasando en Quibdó, ¿sí? Igual ocurrió en Medellín por cuenta del compromiso y un proyecto experimental que se hizo con las grandes bandas. Más o menos son unas 12 grandes bandas, ¿sí?, entre ellas la banda El Mesa, Pacheli, La Terraza, Los Triana. ¿Sí? Con ellos se logró, ¿sí?, hacer como una especie de experimento de cesar las extorsiones en barrios donde ellos tienen una presencia y una influencia. Y generó un fenómeno de alivio al pequeño comerciante, al pequeño tendero, al señor que distribuye la leche, al que distribuye las arepas, al tendero de la esquina, al señor que tiene una zapatería, un pequeño negocio. Este tipo de cosas, pues la gente lo siente como un gran alivio, y esto también es paz total. En la ciudad de Barranquilla también se está desarrollando, ¿sí?, los comienzos de un proceso muy interesante, en la que los jefes de 2 grandes bandas que juntas más o menos suman el 80% de la actividad delincuencial y criminal de la ciudad de Barranquilla, que se llaman los costeños y la otra se llaman los pepes, han hecho un acuerdo, un pacto de no agresión entre ellos, de disminución de las violencias, de disminución de su actividad criminal
y esto ya se está sintiendo con un gran impacto por parte de la ciudadanía. Primero, porque se ha reducido el número de homicidios. Segundo, se ha reducido la cantidad y el número de extorsiones, que las extorsiones en Barranquilla tenían agotada a la ciudad. Un fenómeno desbordado, ¿sí? Allí está disminuyendo de una manera progresiva, de tal forma que la gente empieza a tener como unos respiros. Esto también es paz total. Estos diálogos auspiciados por el gobierno, por la oficina de la consejería comisionada de paz de este gobierno, ¿sí? Está desarrollando y está estimulando estos procesos. Recientemente se inició en 5 municipios del Chocó y 1 de Antioquia un proceso experimental donde empiezan a trabajar las comunidades, a vincularse a las comunidades alrededor del desarrollo y la justicia social, en el marco del proceso con lo que se conoce en términos generales con el Clan del Golfo, que ellos se autodenominan Ejército Gaitanista Nacional, Ejército Nacional Gaitanista de Colombia. En el proceso con ellos se han hecho unos compromisos, y es también de desescalar las violencias, y esto también está ocurriendo. Desafortunadamente la prensa hoy en día pues tiene un comportamiento político adversa al gobierno. Las noticias buenas, las noticias positivas no las dimensiona, no las revela, no las cuenta, mientras que las noticias y los hechos malos, ¿sí?, los dimensiona y les da alto vuelo, ¿sí?, en su divulgación. Por eso es bueno contar estas cosas, incluso ir un poco más allá. La paz total no es solamente diálogos, ¿sí?, en estos tableros con los alzados en armas o quienes tienen armas y ejercen violencia. La paz total es también la acción del Estado para recuperar territorios. Lo que está ocurriendo en el Cañón del Micay, lo que está ocurriendo en el Plateado, eso es paz total. ¿Por qué es paz total? Porque eran territorios sometidos al mandato, a la voluntad y a la opresión de actores armados que durante muchos años mantuvieron su control en esos territorios, impusieron una forma de subsistencia, impusieron una forma de economía, impusieron incluso usos del suelo para desarrollar una actividad ilegal como es la producción de coca y el establecimiento de laboratorios, y convirtieron el Cañón del Micay en un corredor desde los Andes hasta el Pacífico. Es más, desde las selvas, ¿sí?, del oriente, de la región amazónica y la Orinoquía, ¿sí?, hasta el Pacífico. Esto está en proceso de recuperación, con una fuerte presencia del Estado. Eso es paz. Que el Estado llegue de manera contundente, recupere los territorios para el Estado social y de derecho, llegue para quedarse y le lleve derrame sobre estas poblaciones, desarrollo, educación, salud, vivienda, y diciéndole a las gentes: mira, hay otras formas de desarrollar la vida en legalidad, de desarrollar economía legal, con apoyo del gobierno desde luego y vinculado a las actividades legales. Eso es paz total, y eso está ocurriendo. De vez en cuando hay unos hechos bélicos, hechos lamentables que producen muertes, pero cada vez van a menos y cada vez son más deslegitimados, y cada vez la presencia del Estado es más sólida, y también cada vez más el Estado social de derecho es más presente, pero al mismo tiempo cada vez hay más justicia social. Esto es supremamente importante entenderlo, porque esto es paz total. Igual está ocurriendo en el Catatumbo. El gobierno desarrolla una actividad concentrada de
para hacer entender que es a través del desarrollo que se puede modificar el territorio y esto le resta espacio, ¿sí?, a los violentos. Sea con el discurso que tengan, ¿sí?, les quita espacio, les quita fuelle y les quita razón a la violencia que allí se está ejerciendo. Y entonces construir una gran carretera que conecte o desatranque o desembotelle el Catatumbo y la conecte con la vía de la costa atlántica, esto es supremamente importante. Que la conecte con grandes capitales, esto es muy importante. Esto hace parte también de la paz total. De modo pues que hay varias dimensiones, distintas dimensiones, más allá de la dimensión, ¿sí?, del diálogo y la negociación de la paz total. Creo yo que la paz total vino para quedarse. Creo yo, ¿sí?, que la pretensión del gobierno actual es poder desarrollar todos los tableros y llevarlos a un punto de irreversibilidad, que tomen su propio vuelo, su propio desarrollo. Es más, también hay otras dimensiones de la paz total que no necesariamente implican diálogos y negociaciones con los armados. Es el desarrollo territorial que de manera propia, que de manera autónoma desarrollen, ¿sí?, los gobiernos locales y departamentales y también nacional en territorios, aunque no hayan violentos, ¿sí?, se construye paz total con desarrollo y justicia social. Esto es supremamente importante. Y hay algo con el que quiero terminar, es que el gobierno quiere darle mucha solidez a esto de la construcción de paz en los territorios, ¿sí?, construyendo esto que ya se llama el primer piso de la paz. Y este primer piso de la paz son los niños, niñas y adolescentes. Si desarrollamos entornos protectores, si permitimos que los niños accedan a sus derechos de educación, de agua potable, de vivienda digna, ¿sí?, de que sus padres tengan trabajo también digno y bien pagado, ¿sí?, todo esto es paz. Y eso no hay que pedirle permiso a nadie y no hay que negociarlo absolutamente con nadie. Pero sí se puede hacer a través de un diálogo fluido entre la institucionalidad y la comunidad. Si los gobiernos locales se abren al diálogo, se abren a la inclusión, si permiten la participación de las comunidades, ¿sí?, eso es democracia avanzada, eso es democracia de calidad, eso es construir país en paz, eso es paz total. Muchas gracias, nos vemos en la próxima ocasión.